Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, A les co- damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y se conectan a través de este medio Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Jiménez, de Ricardo Molina, en su segmento Gobierno Civil Bíblico, y que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorrito, gracias, como siempre, por este espacio que tenemos cada semana para poder hablar de temas interesantes, como todos los que se dan aquí en la emisora. En este caso, hablando sobre gobierno civil bíblico. Y hablamos de gobierno civil bíblico como una propuesta, pues no individual ni personal, sino una propuesta bíblica, una propuesta de Dios que responde a la necesidad del hombre, a la necesidad de la familia y a la necesidad de una sociedad, proclamando de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que, pues bienvenidos hoy a nuestro programa de gobierno civil bíblico. Bienvenidos los que nos ven así en directo y aquellos que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Hoy, pues, nuestro tema, o esta semana, espero, un tema pues muy candente y tiene que ver con el tema de ser políticamente correcto y las consecuencias que esto tiene. Y el tema sale como resultado de lo que está ocurriendo pues en Colombia, en Latinoamérica, eh, pero sobre todo lo que está pasando ahorita con el gobierno presente. En el Congreso, ustedes saben de que hay un proyecto de ley que se llama Los Inconvertibles. Un proyecto de ley que eh, propone evitar la terapia hacia aquellas personas que han decidido tener cierta identidad y que esto se ha convertido en un problema para sus vidas, para muchos, para la mayoría. Y entonces gente que necesita terapia y el Congreso pues se ha dado el lujo de pasar un proyecto en donde se quiere evitar por todos los medios de aplicar la terapia a aquellas personas que quieran tener cambios en su orientación. Dice las noticias que el objeto del proyecto es que la presente ley tiene por objeto eliminar en todo el territorio nacional los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género, como una medida tendiente a la protección de la diversidad sexual y de género. Pero, o sea, lo que me parece a mí más interesante, a ver si lo puedo encontrar, es que hablan que esas terapias son terapias crueles, que ayudar a una persona que tiene problemas de identidad, esta persona pasa por terapias crueles en su vida y quiere evitar que pase por esa situación de crueldad.
Entonces, ellos lo expresan así. El proyecto dice inconvertible, que prohíbe las crueles y dañinas terapias de conversión. Yo quiero decirle a todos, hablando de este tema, es un proyecto pues que tiene su perfil enfocado a un grupo determinado y mínimo de personas de una sociedad. Y pues este proyecto se llega a vertir en ley de la República, lo que hará es impedir que nosotros, los cristianos, que somos consejeros, los psicólogos, que hacemos terapia a las personas psiquiatras o cualquier otra persona que quiera ayudar a una persona que tiene problemas de identidad, eh, lo logre hacer, porque puede ser demandado o puede ser acusado y posiblemente multas o hasta cárcel. No sé cuáles son las implicaciones que tenga esto, pero las leyes siempre tienen consecuencias. Las leyes no son consejos, no son leyes. Y ya se aprobó en su segundo debate en la Cámara de Representantes. Entonces, pues eso está pasando en el Congreso, y es algo realmente muy lamentable que un Congreso tenga que debatir cosas como estas, en donde quiera prohibir que la gente que requiere ayuda, que pide ayuda, o que tiene problemas de identidad, no se le puede ayudar, sino que se dejen sufriendo toda su vida por adquirir determinadas identidades que están fuera de el orden normal, el sentido de la razón de lo que somos como personas. Bueno, eso está pasando en el Congreso, una alerta para que estemos pendientes, pero eso pasa también debido a que queremos ser políticamente correctos y como no queremos ofender a nadie, no se quiere que nadie se sienta mal, entonces hay un grupo pequeño de la sociedad que pues proclama cierta identidad, cierta inclinación sexual y pues se les quiere hacer una ley que supuestamente los proteja, pero quiero decirle que esa ley si llega a avalarse completamente, no protege a nadie. Por el contrario, es una ley que va a traer muchos males a la sociedad. Por otro lado, algo que ha pasado estos días es el nombramiento del nuevo director de asuntos religiosos. No sé, hemos hablado un poquito sobre esto, sobre el nuevo director que colocó el presidente Petro. Y Petro, pues, ustedes saben que la Oficina de Asuntos Religiosos, esta iniciativa comenzó con el presidente Santos y se estableció con el presidente Duque. Y ese asunto de la Oficina de Asuntos Religiosos, pues en primera instancia fue un llamado a la iglesia evangélica, a los líderes, pastores, de las iglesias cristianas de Colombia, para que ellos fueran los que lideraran este proceso de establecer la Oficina de Asuntos Religiosos y se logró. Lograron establecerla, y en los primeros años, pues, los cristianos evangélicos fueron los que estuvieron dirigiendo esta oficina, pero como es asuntos religiosos, el gobierno eso le da amplitud para que otros grupos religiosos errados, distorsionados, también puedan liderar esta oficina y es lo que está pasando ahorita. Yo, desde que esto comenzó, este proceso, yo di mi voz de alerta a, a la iglesia en Colombia. Di mi voz de alerta que esa oficina, establecerla, era un peligro para la iglesia como tal. Y creo que todavía, ahorita,
a fecha ya de varios años, porque varias gente me pregunta, ¿cuál es el peligro de la Oficina de Asuntos Religiosos? ¿Cuál es el problema? ¿Usted por qué habla en contra de la Oficina de Asuntos Religiosos? Es un beneficio para la iglesia, un beneficio para los cristianos. El gobierno nos tiene en cuenta, el gobierno nos coloca en su plan de desarrollo, el gobierno nos concede privilegios. ¿Cuál es su problema? Me dicen a mí. Y yo continúo con mi problema denunciando que es una acción de parte del gobierno para controlar a la iglesia evangélica y no solamente la iglesia evangélica, a todas las religiones del país, controlarlas y que se haga solamente lo que el gobierno quiera. En primera instancia eso sonaba muy bonito y pues el gobierno tratando de que se consolidara, pues ha estado de amores, sobre todo con la iglesia evangélica. Y los evangélicos pues han sido muy intencionales en ser parte de esto y hacer que esto se desarrolle. Y pues hay las consecuencias de establecer esta oficina como parte del gobierno. La vemos ahora cuando con un presidente como el que tenemos comunista, pues que es enemigo de la iglesia, no le importa la iglesia para nada, sobre todo la sana doctrina no le interesa ni cinco, pues nombra a un personaje que está alineado con las ideas de izquierda, que está alineado con la filosofía que el gobierno tiene. Entonces, el presidente Petro ha nombrado como director de esta oficina de asuntos religiosos a un hombre que se llama, les digo cómo se llama, a ver, tengo la noticia, se llama, creo que se llama Richard Gamboa, tiene 47 años. El asunto con este hombre es que, pues, es un hombre que no es cristiano, es un rabino, y la noticia, esta noticia del país, dice que es un hombre rabino antisionista, es decir, que está en contra de Israel y a favor de los guerrilleros de palestinos que atacan continuamente a, a Israel. Entonces, se llama Richard Gamboa, un rabino de corte liberal y que, pues, según el periódico, según el país, ha sido rechazado por muchos en la comunidad judía, porque este hombre dice que es judío. Entonces, esta oficina de asuntos religiosos está adscrita al Ministerio del Interior y se encarga de coordinar el diálogo interreligioso y promover la libertad de culto en el país. Como dije antes, pues de su creación más o menos en el 2018 había sido liderada por representantes de iglesias evangélicas. Pero ahora el debate se ha centrado ahora en otras cuestiones, porque pues el que elige el presidente Richard Gamboa es un antisionista declarado y apoya sin fisuras al pueblo palestino en la guerra de Gaza, que afirma es víctima del nazismo israelí. Bueno, esto es lo que está pasando con la Oficina de Asuntos Religiosos y se ha colocado una persona pues de izquierda con ideas totalmente contrarias a la idea de lo que la Biblia enseña. Esto se veía venir. Yo no entiendo por qué los cristianos evangélicos, pastores, líderes, profetas, apóstoles, maestros, no se dieron cuenta del peligro
de establecer esta oficina. Pero eso es debido, y el tema viene aquí entonces debido a esa idea de estar correcto con todo el mundo, estar bien con todo el mundo, o sea, es decir, ser políticamente correcto. Porque esa palabra de políticamente correcto, pues no es nueva, pero sí, con el correr de los años se ha venido cambiando un poco su sentido, porque la idea de ser políticamente correcta, la idea es hablar sin dañar a nadie, sin ofender a nadie. Pero ahora se ha llevado al punto que no se quiere llevar la contraria, y en este caso de los cristianos, por mantener puestos o conveniencia o puertas abiertas tal vez en el gobierno, entonces han concedido, se han aliado en un sentido con el gobierno para ayudar al gobierno a desarrollar este tipo de oficinas, y no solamente una oficina, sino de crear políticas, o sea, leyes públicas que guíen o lideren o gobiernen o controlen a la religión, cualquiera que sea, y pues ahí estamos nosotros involucrados, que hemos sido los que hemos tomado la iniciativa, los cristianos evangélicos. De mi parte, desde que esto ha comenzado, yo pude mirar el peligro, he hablado y he dicho que no conviene que esto se continúe desarrollando, que no conviene que los cristianos hagan políticas públicas para la religión, para el cristianismo, porque al final esto es tácitamente querer controlar y gobernar el Estado, a la religión, a la iglesia, con leyes. Y para aliviar un poco este dolor, pues el gobierno muy sagazmente pues, llamó a líderes religiosos famosos de nombre, con influencia en el país, para que fueran ellos que lideraran esta oficina y fueran ellos mismos que eh, provocaran las políticas que consideraban. Y pues la iglesia ha caído y ahora esto le dio el fundamento a cualquier gobierno, como en el caso de este gobierno comunista izquierdista, para que pues un gobierno que no tiene el temor de Dios coloque a liderar a personajes que no tienen el temor de Dios. Un peligro. La iglesia en Colombia está en peligro. Es el mismo peligro que hubo cuando los libros, los videos acerca de la identidad de género que estaban metiendo en los colegios en el 2016, cuando era la ministra de Educación Gina Parodi, y que eso trajo como consecuencia una marcha de millones de personas en el país diciéndole al gobierno que con nuestros niños no se metan. Bueno, pues esto de la Oficina de Asuntos Religiosos tiene el mismo peligro, la misma relevancia, porque pues hay una persona enfrente de esta oficina dirigida por el gobierno que se le delega la responsabilidad de liderar los asuntos religiosos del país. Y sobre todo una persona que no conoce a Dios, una persona que tiene otras filosofías, que la Biblia no es su base, su fundamento, que se considera judío, pero no tradicional, sino un judío liberal,
y que va al otro lado, es el otro extremo de los judíos que conocemos dentro del país Colombia. Y esa oficina de los judíos, que representa a los judíos, a una embajada misma, se ha opuesto a este nombramiento del presidente porque, pues, es una expresión continua de que Colombia o este gobierno de Colombia está en contra de Israel y al estar en contra de Israel, pues se opone también a lo que la iglesia cristiana, la religión cristiana profesa, porque pues el cristianismo tiene mucho ligamento con las ideas judías. Así que, pues, el dilema de ser políticamente correcto. Déjeme le muestro unas diapositivas que tengo yo aquí, que hablemos un poquito acerca de esto, y vamos a entender lo que es ser políticamente correcto. Ustedes pueden ver aquí, cuando hablamos de políticamente correcto, tenemos que hacer la pregunta bíblica, ¿no? ¿Voy a agradar a Dios o voy a agradar a los hombres? Porque por la idea de ser políticamente correcto es la de estar bien con todo el mundo, así las otras personas estén equivocadas. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a nosotros. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí, mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. La Biblia es muy clara cuando nos habla de que, pues sí tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, decimos, pero no podemos, por ser políticamente correctos, no podemos aliarnos con aquellas filosofías, aquellas intenciones que están en contra del reino de Dios. Entonces, la versión de la Biblia, estaba investigando yo un poco sobre políticamente correcto y es tremendo porque sacaron una Biblia políticamente correcta. En el 2006 sacaron una versión de la Biblia y esa versión le llaman la Biblia en lenguaje justo. Dicen que hay un grupo de 52 especialistas bíblicos que lanzaron al mercado una nueva versión de la Biblia en la que la ideología de género y la corrección política han desplazado a verdades del cristianismo en aras de obtener un lenguaje más justo para algunas minorías como las feministas y los homosexuales. Según informa la agencia AFP, esta tergiversada versión de las Sagradas Escrituras fue presentada en la Feria del Libro de Frankfurt. Se titula Biblia en un lenguaje más justo y en ella Jesucristo ya no dice más Padre, sino que muestra nuestro Padre que estás en los cielos. No dice Padre nuestro que está en los cielos, sino Madre y Padre que está en los cielos. Esa es una noticia que viene de Asiprensa, agencia de prensa católica con sede en el Perú. Asimismo, en esa versión políticamente correcta, el Señor Jesús, cuando ya serían los discípulos, ya les dice hermanos y hermanas. Cuestiona a los fariseos y a las fariseas. Ya no es el Hijo de Dios, sino el niño de Dios. El nombre del Señor, por ser masculino, es sustituido por Dios, eterno, o la eterna. Una de las grandes ideas de la Biblia es la justicia, dicen ellos. Hemos hecho una traducción que hace justicia a las mujeres, los judíos, los desfavorecidos. Eso lo dijo y lo afirmó Hanne Kuhler, pastora y coordinadora del proyecto que fue realizado en 5 años. La nueva versión del Padre Nuestro dice, tú, Dios, eres nuestro Padre y Madre del cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros
un mundo justo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El significado de ser políticamente correcto, término corrección política, sí que es activamente políticamente correcto. En inglés se dice PC, sí, se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares en la sociedad. Bueno, esta es la idea primaria de lo que es ser políticamente correcto, que puede evitar cuando se habla ofender a otros. Pero cuando hablamos de principios, cuando hablamos de verdades que no pueden ser cambiadas, uno no puede callarse. La idea no es hacer lo que otro quiere, la idea es hablar o decir o escribir lo que realmente es la verdad. Esa es la idea de esto. Y no ser, como está aquí el dibujo, todos pensemos lo mismo y hagamos lo que uno dice, que nadie puede pensar diferente porque está metido en problemas. Hoy en día, tristemente, si alguien piensa diferente, si alguien denuncia cosas, si alguien no está de acuerdo con algunas cosas, sobre todo cosas que tienen que ver con verdades, entonces ya se mete en problemas. Y la idea hoy en día es que la gente se calle. Cállese, no diga nada, para que no tenga problemas, para que no ofenda, para que no encuentre represalias. Bueno, esta es la idea de cuando hablamos de políticamente correcto. Y en la Biblia, pues Jesús no fue políticamente correcto. Jesús denunció, Jesús mismo expresó y habló cosas en contra de líderes, en contra de gobiernos corruptos, y Jesús mismo expuso la verdad a conciencia de que iba a ser atacado, a conciencia de que estaba yendo en contra de lo que la mayoría quería. Entonces, pues lo que está pasando ahora mismo en Colombia con el asunto de la Oficina de Asuntos Religiosos es muy triste, lamentable, porque pues se ha querido estar en comunión con el gobierno y el gobierno pues ha sido muy astuto y ha ofrecido eh, privilegios a la religión. En este caso, en primera instancia, a los evangélicos. Se ha ofrecido privilegios, les ha ofrecido trabajo, ha ofrecido apoyar proyectos sociales que la iglesia tiene, eh, y esto pues ha deslumbrado a los cristianos y hicieron la venia al gobierno concediéndole que sí era importante tener esa oficina, que sí era importante hacer políticas para regular a los cristianos. Y ustedes se han dado cuenta que hemos denunciado aquí también que ya el gobierno daba unos golpecitos chiquitos y pues la iglesia reacciona cuando, ¿ustedes se acuerdan cuando en la escena estaban queriendo entrenar a los futuros líderes religiosos de la iglesia para darles títulos otorgados por el gobierno, reconocidos por el gobierno, que los reconociera a ellos como, como líderes, como pastores, como ministros, como, como siervos en la iglesia, el gobierno concediendo a los cristianos supuestamente ese derecho o ese reconocimiento. Eh, Cuando pasó esto, hablábamos, dijimos que eso no era correcto, el gobierno escuchó y cambiaron, dijeron que no era la idea esa, lo que querían hacer, pero de todas maneras fue un intento de querer eh, evaluar y el gobierno capacitar a los ministros religiosos para que puedan
ser reconocidos por el mismo Estado y puedan administrar. Bueno, esos son los peligros. Y está pasando esto porque pues, nosotros, los cristianos, los pastores, líderes del país, estamos siendo muy políticamente correctos. Tenemos temor de ir en contra de estas filosofías que están haciendo daño a la iglesia, están haciendo daño a la familia, están haciendo daño en la educación. Y no queremos en ningún momento ofender, no queremos en ningún momento decir que estamos en contra de. Yo aquí tengo que decirlo, que en mi vida siempre escuché a la Iglesia Católica eh, públicamente yendo en contra de las propuestas de los gobiernos cuando querían meterse con la iglesia, con la familia y en la educación y en muchos aspectos morales de la sociedad. Pero a la iglesia evangélica nunca la vi involucrada en esto. Ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, en lugar de hacerlo, pues lo que hemos hecho es unirnos con el gobierno para supuestamente ganar privilegios, ganar entrada al gobierno. Yo no entiendo esto, ¿no? Pero, pero tenemos que llegar a este punto, lo que la Biblia dice, nosotros vamos a obedecer lo que el gobierno dice, vamos a obedecer lo que Dios dice, hablando de la iglesia, es una predicación del Evangelio, hablando de los principios de libertad. Los únicos principios que traen libertad a un individuo son los que la Biblia enumera. Y ahora, esa libertad que tenemos nosotros de enseñar y esa libertad que hemos tenido en un sentido de ayudar a gente, ayudamos a gente que se queda del alcoholismo, la prostitución, gente que tiene problemas de identidad, por muchas personalidades. La iglesia ha podido, de una forma u otra, ayudar a toda esta gente, a niños que tienen problemas de comportamiento, matrimonios que han estado casi al borde del caos, de la destrucción. Y la iglesia, gracias a la libertad que ha tenido y que ha podido aconsejar, darle terapia a la familia, a los niños, a los jóvenes, a los alcohólicos, a los drogadictos, a todo este tipo de gente que tienen problemas ya sociales, la iglesia ha hecho ha tenido un poder muy fuerte para que la sociedad mejore. Y ahora con estas iniciativas que tiene el gobierno, tiene el Congreso, que tiene el gobierno, con la Oficina de Asuntos Religiosos, ahora estamos en peligro. Entonces es tiempo de que reflexionemos, es tiempo que la iglesia en Colombia, los pastores, los líderes, levantemos la voz, hagamos videos, escribamos, usemos las redes sociales para, para colocar en alto los principios del reino de Dios sin ofender, claro, sin dañar a nadie, pero también sin excusar a nadie y sin llamar a lo bueno malo. No, sin llamar a lo malo bueno, es la palabra, no, sin llamar a lo malo bueno, pues es lo que la Biblia enseña que en los últimos tiempos se le llamará a lo malo, se llamará bueno, y a lo bueno se llamará malo. Entonces, no podemos caer en esa situación. Tenemos que mantener el estándar alto, el estándar del Evangelio, el estándar en donde el reino de Dios predomina, porque lo que la iglesia cristiana tiene es lo que necesita la sociedad. No podemos permitir que a través de leyes y a través de estas iniciativas tan terribles que el gobierno está teniendo, pues la iglesia caiga en control. Así que, mucho cuidado a los cristianos normales, pastores, líderes, apóstoles, profetas, maestros, mucho cuidado de mantener esa actitud de ser
políticamente correctos, porque si nos mantenemos políticamente correctos, las consecuencias, ya estamos viéndolas, las consecuencias de ser políticamente correctos son desastrosas para la iglesia, para la familia, para la sociedad en general. Entonces, por favor, reflexionemos y hagamos lo que nos corresponde. Bueno, nos veremos entonces con la ayuda de Dios el miércoles. Posiblemente seguiremos hablando del tema, ampliándolo un poco más. Les veo el miércoles a las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.